Reciban un cordial saludo y una bienvenida a la segunda unidad de la segunda parte del diplomado en salud sexual y reproductiva e infancia que estamos ofreciendo gracias a la Fundación Éxito a través del Grupo Nacer Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia. Continuamos luego del trabajo que realizamos en el transcurso de toda la semana pasada para la evaluación del crecimiento de los niños y como les decía en la primera charla, uno de los elementos importantes en la evaluación del crecimiento es la evaluación de la alimentación del niño, ¿sí? Entonces, en la conferencia de hoy vamos a centrarnos en los aspectos primordiales de la alimentación en el menor de 10 años y la forma con la que podemos contar para hacer una ligera aproximación a las características de la alimentación del niño de acuerdo a sus grupos de edad. Los temas que vamos a revisar en la conferencia de hoy, vamos a hablar un poco también partiendo de definiciones, entonces vamos a definir qué es alimentación y qué es nutrición, cuál es la ligera diferencia que hay entre ambos aspectos, aunque también que siempre que hablamos de alimentación de manera inseparable estamos refiriéndonos al valor nutricional de los alimentos, entonces el uno está muy dependiente del otro. Vamos a hacer una pequeña recordación sobre las funciones de los principales nutrientes y a partir de la composición nutritiva de los alimentos, cómo vamos a clasificarlos por los diferentes grupos de alimentos. En la segunda parte de la conferencia, entonces, como ya les había mencionado desde la charla pasada, vamos a revisar algunas recomendaciones para la forma como evaluar la alimentación del niño y cómo promover unos adecuados hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. Es claro y ya con base en todo lo que alcanzamos a discutir en el transcurso de la semana pasada, cómo los primeros 2 años de vida son fundamentales y críticos para lograr un adecuado crecimiento, por ende un adecuado desarrollo en nuestros niños. Y en esos primeros 2 años de vida, y obviamente también en los años siguientes, pero de manera importante en los primeros 2 años, una nutrición inapropiada ya está demostrado cómo incrementa el riesgo de que a largo plazo y a edades tempranas de la adultez las personas puedan sufrir enfermedades y esto también provoca problemas de manera aguda como la desnutrición y la obesidad y la deficiencia de micronutrientes y de forma crónica a largo plazo el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, las que llamamos enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Es así como la Organización Mundial de la Salud, dentro de la promoción de esas prácticas claves para mejorar las condiciones de vida y disminuir el riesgo de enfermedad, dentro de esas prácticas claves hay varias relacionadas a una adecuada alimentación y nutrición. Es así como entonces las prácticas óptimas de alimentación están dentro de las que se ha demostrado con mayor efectividad para mejorar la salud de los niños. Y en términos de costo-efectividad, para disminuir la alta prevalencia de enfermedades en la primera infancia, las que tienen que ver con intervenciones en una adecuada alimentación y nutrición son las que tienen mejor impacto a bajo costo y disminuyen directamente los costos en atención en salud por enfermedades prevalentes en la infancia. Se estima entonces de esta manera como unas prácticas inadecuadas en la alimentación. Un niño con una mala alimentación, con un bajo consumo de alimentos de alto valor nutricional, sobre todo cuando se les priva la posibilidad de una lactancia materna y cuando esta no es exclusiva durante los primeros meses de vida, incrementa el riesgo de muerte en los primeros años. Y estas malas prácticas responden por algo más de 1.400.000 muertes en el mundo al año y explica el 10% de toda la carga de enfermedades en menores de 5 años, solamente por una inadecuada alimentación y por ende por un inadecuado estado nutricional de nuestros niños. Bueno, eso a manera introductoria y vamos a entrar un poquito entonces en definiciones para tratar de diferenciar lo que es alimentación con respecto a la nutrición. La alimentación
que es importante resaltar, va mucho más allá del simplemente acto de consumir los alimentos. La alimentación tiene un componente sociocultural que es bien importante. Entonces, hablamos de alimentaciones, eh, cuando hablamos de alimentación estamos hablando de qué se come, cómo son las preparaciones tradicionales, en qué entorno se come, con quién se come, reconociendo que la alimentación es uno de los primeros actos de socialización que tenemos desde el punto de vista del desarrollo de las civilizaciones desde hace muchos años y hoy en día aún así, desde el mismo desarrollo del niño, es la forma como el niño comienza a socializar y a comunicarse con su medio externo y con lo que lo rodea. Entonces, fíjense que a veces pensamos en la alimentación solamente en términos de que nutra al niño, de que le sirva para que tenga un adecuado crecimiento, pero todos esos aspectos sociales y culturales alrededor también terminan siendo determinantes en el desarrollo del niño y en el desarrollo de la familia. Por otra parte, hablamos de nutrición como esos aspectos relacionados a la composición que tienen los alimentos en función de sus nutrientes. Es decir, al contenido tanto de macro y micronutrientes y a la relación que tiene el consumo de estos nutrientes o el riesgo de sufrir alguna enfermedad a partir de la deficiencia de ciertos nutrientes a partir de la alimentación. Entonces hablamos de nutrición, a esa composición de nutrientes en los alimentos y su relación que tiene con la salud y con un adecuado crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces ya hablamos un poquito de los nutrientes, acabo de mencionarles, en general hablamos de dos grandes grupos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son, el término de macro hace referencia a esos nutrientes que los requerimos para un adecuado crecimiento y para un adecuado estado de nutrición y que ese requerimiento está relativamente en grandes cantidades, por lo general del orden de los gramos, ¿cierto? Y en esos macronutrientes están los tres principales que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, estos son los que llamamos macronutrientes y como les digo, sus necesidades en el consumo de la alimentación está por el orden de los gramos. Mientras que los micronutrientes, sus cantidades, sus necesidades en la alimentación son mucho más pequeñas en cantidad, del orden de los miligramos, de los picogramos inclusive, pero que esas pequeñas necesidades son suficientes para promover un adecuado crecimiento y desarrollo. Un elemento importante con respecto a los macronutrientes es que son elementos estructurales y son la principal fuente de energía de la alimentación. Son las dos características grandes de la función que cumplen los macronutrientes en el organismo. Cuando hablo de que son elementos estructurales, quieren decir que se utilizan para la formación de tejidos, de toda la estructura de soporte del organismo. Por su parte, los micronutrientes, que están conformados por las vitaminas y los minerales, como ya les decía, se requiere su consumo en pequeñas cantidades, del orden de los miligramos o los picogramos, y su función, a diferencia de los macronutrientes, que como les digo que es para formar tejido y estructura, los micronutrientes tienen más, es una función reguladora. Regula procesos metabólicos, regula los procesos de producción de energía a partir de la utilización de los macronutrientes y funcionan principalmente como cofactores enzimáticos. Quiere decir que los micronutrientes activan y desactivan las vías metabólicas sobre las cuales actúan las enzimas para la transformación de los macronutrientes, principalmente en la generación de energía y en la estructuración de proteínas para la formación de tejido. Bueno, a partir de esto, entonces, de los macronutrientes y los micronutrientes, a la hora de hablar de una alimentación balanceada,